Este vídeo pertenece a un conjunto de vídeos que proporcionan una visión completa para dominar SDMX. Este vídeo ayuda a comprender los fundamentos básicos de SDMX. Hablaremos sobre su historia, los componentes, el modelo de información para los datos, el modelo de información para los metadatos. El intercambio de datos requiere el uso de unas normas comunes, especialmente para datos estadísticos. Se requiere un modelo común para facilitar la comunicación entre bases de datos. Un grupo de organizaciones con la misma necesidad de intercambio de datos y metadatos estadísticos a nivel internacional decidió patrocinar la iniciativa SDMX en 2001. Algunos de los beneficios del estándar SDMX son: proporciona un modelo común para describir los datos y estructurar el contenido estadístico. Es un estándar internacional. Su uso evita la duplicación de desarrollos, ahorrando recursos y evitando la proliferación de soluciones de uso no libre. Es un estándar informático que apoya el uso de herramientas estandarizadas para todas las partes implicadas en el intercambio de datos, reduciendo la carga de información a los proveedores de datos. SDMX proviene de Statistical Data and Metadata Exchange. La versión 1.0 fue lanzada en septiembre de 2004 y fue aprobada como especificación técnica ISO. La versión 2.0 de SDMX fue aprobada en noviembre de 2005 por los patrocinadores. La aceptación del uso de SDMX por Naciones Unidas fue el gran paso hacia el amplio uso de SDMX a nivel mundial. La versión 2.1 de SDMX fue aprobada en abril de 2011 por los patrocinadores. SDMX es un estándar, pero ¿cómo se implementa en la vida real? Veamos los tres componentes del estándar SDMX. El modelo de información SDMX, las directrices orientadas a los contenidos y la arquitectura informática para el intercambio de datos. Modelar los datos implica poner objetos abstractos en objetos reales. Los objetos abstractos son metadatos llamados en SDMX descriptores. Generalmente, los nombres de los descriptores son explícitos. La asociación de los descriptores a las cifras ayuda a dar sentido estadístico a los datos. Para ver cómo está implementado, tomamos un ejemplo del dominio turismo. La tabla que presentamos es un extracto de la base de datos de Eurostat, que representa una tabla multidimensional donde se miden 3 valores por 4 países en 3 periodos. Los siguientes descriptores, también llamados conceptos estadísticos, están presentes en la tabla: frecuencia, en este caso anual, país, tema turístico, tiempo y unidad de medida. Frecuencia, país y tema turístico son necesarios para identificar la serie cronológica, por lo que actúan como dimensiones. Unidad de medida no contribuye a la identificación de nuestra serie cronológica, pero actúa como atributo asociado a nivel de conjunto de datos. La segunda tabla es una visión simplificada de la estructura de datos correspondiente. A continuación, mostramos cómo esta tabla se puede representar como una tabla estadística. La tabla de datos tiene 3 dimensiones: país, tiempo y actividad turística. Consideramos un único valor para actividad turística, B010. Si fijamos el país, en este caso Francia, se obtiene una serie cronológica con un valor para cada tiempo, en este caso por cada año.
Los valores son las observaciones y se corresponden con el número de campings turísticos de Francia para un determinado tiempo. Ahora, si fijamos el tiempo, en este caso el año 2006, se obtiene una sección transversal con un valor para cada país. Los valores son la observación y corresponden a la serie de los campings turísticos de 2006 en los países. Los metadatos de referencia, reference metadata, son la información que normalmente describen colecciones enteras de datos. No se intercambian junto con el mensaje de datos. Generalmente se estructuran en formato de texto. Desde un punto de vista del contenido, se pueden dividir en metadatos conceptuales, que describen los conceptos, metadatos metodológicos, que describen los métodos utilizados para la generación de los datos, y finalmente, metadatos de calidad, que describen las diferentes dimensiones de calidad de los datos estadísticos. Los metadatos de referencia se estructuran de acuerdo a la definición de estructura de metadatos que describe cómo se organizan los metadatos de referencia. Los objetivos del estándar SDMX son mejorar la comparación de datos y el análisis de metadatos y alentar a la máxima interoperabilidad entre los intercambios de datos y metadatos estadísticos. El estándar comprende un conjunto de recomendaciones en tres áreas: conceptos transversales y listas de códigos, dominios de materias estadísticas y vocabulario común de metadatos. Frecuencia es la recopilación de los conceptos estadísticos que son relevantes para muchos dominios estadísticos. Cada concepto transversal tiene un identificador único, una descripción, el contexto en el que el concepto puede ser utilizado y su presentación en el estándar SDMX. Las listas de código transversales son la colección de listas de códigos armonizadas relevantes para muchos aspectos estadísticos. Cada lista de códigos transversales tiene un identificador único, un nombre, una descripción y la lista de códigos. Cada código tiene una descripción y una anotación con información adicional. Tanto los conceptos transversales como las listas de códigos se pueden utilizar en las definiciones de estructura de datos y metadatos. Las colecciones se adjuntan periódicamente a medida que nuevos conceptos y listas de códigos sean utilizadas. Dominios de materias estadísticas es una clasificación de alto nivel basada en el trabajo de la Comisión Europea de Naciones Unidas para Europa en ámbitos estadísticos. Se refiere a una actividad estadística que tiene características comunes con respecto a las variables, conceptos y metodologías. Ejemplos de dominios estadísticos son las estadísticas de precios, cuentas nacionales, estadísticas del medio ambiente o las estadísticas de educación. Hay tres dominios que actúan como esquemas estándar contra los cuales las listas de dominios similares de las organizaciones nacionales e internacionales se pueden asignar para facilitar el intercambio de datos y metadatos, como marcos de identificación para el registro y la búsqueda de datos estadísticos en registros SDMX, como ayudantes de navegación para la identificación y organización de los grupos de dominio correspondientes. Vocabulario común de metadatos es una recopilación de los términos estadísticos que se utilizan dentro de las otras recomendaciones de las directrices orientadas a los contenidos, los conceptos transversales, listas de códigos y dominios de materias estadísticas. El valor añadido del vocabulario común de metadatos es la oportunidad de tener un único punto de entrada para acceder a una variedad de términos que a veces no están disponibles o es difícil
de encontrar en Internet. Explicamos ahora otro módulo importante, la arquitectura informática. Arquitectura informática se refiere a los formatos estándar para el intercambio de datos, diferentes arquitecturas para el intercambio de datos y el registro SDMX o SDMX Registry. En el modo push, el proveedor de datos envía los datos a la organización receptora mediante correo electrónico o transferencia de archivos. Una vez que el archivo se recibe, una aplicación en el sistema receptor procesa y carga en la base de datos la información para su posterior uso. En el modo pull, cuando existen nuevos datos estadísticos disponibles, el proveedor de datos difunde los datos a través de su base de datos o genera un archivo SDMXML que contiene los datos y los almacena en un lugar compartido. Una fuente RSS informa a las organizaciones recolectoras de la disponibilidad de los nuevos datos estadísticos. La fuente RSS contiene el mensaje de consulta SDMX que describe el nuevo conjunto de datos y puede contener la dirección URL del archivo SDMXML. La organización recolectora, por tanto, puede elegir entre dos formas diferentes para adquirir los datos estadísticos. Primera opción. La organización recolectora envía un mensaje de consulta SDMX al servicio web. Este recoge los datos de la base de datos y construye dinámicamente el archivo SDMXML que devuelve de nuevo como respuesta. Segunda opción. La organización recolectora descarga el archivo SDMXML directamente desde el lugar compartido a través de la URL indicada en la fuente RSS. La arquitectura hub se basa en el concepto de compartir los datos. Los datos no están previamente recogidos y almacenados en un repositorio central, sino que se accede directamente a las bases de datos de los proveedores de datos a través del eje central, hub, a petición de un consumidor de datos. El consumidor de datos navega por el hub para definir el conjunto de datos de interés a través de sus metadatos estructurales. El hub convierte la solicitud del usuario en un mensaje de consulta SDMX y lo envía a los servicios web. Los servicios web convierten la consulta SDMX en varias consultas SQL, obtienen los datos de las bases de datos de los Institutos Nacionales de Estadística y de forma dinámica construyen el archivo SDMXML enviándolo de nuevo al hub. Los mismos pasos se repiten si el usuario solicita datos de diferentes institutos nacionales de estadística. El hub reúne todos los archivos SDMXML recibidos y presenta el resultado al usuario de una forma legible. El registro es un repositorio de metadatos accesible a través de Internet, extranet o intranet. Proporciona información como conceptos y DSD necesarios para facilitar presentación de informes, recopilación y difusión de estadísticas. El registro SDMX dispone de un servicio web que permite a aplicaciones de terceros interoperar con el registro mediante el intercambio de mensajes SDMXML. El registro de Eurostat también proporciona una interfaz gráfica de usuario. El registro SDMX no almacena datos estadísticos. La funcionalidad del registro es que cualquier aplicación que requiera datos tiene que consultar el registro con el fin de saber cómo acceder y descargar los datos y metadatos directamente desde el sitio web del proveedor de datos y cómo interpretarlos. Resumiendo, SDMX
es un estándar internacional. Tiene tres componentes: el modelo de información para datos y metadatos, directrices orientadas a los contenidos y especificaciones técnicas para el intercambio de datos tanto en el modo push como pull. Implementación sencilla gracias a herramientas disponibles de forma gratuita. SDMX está patrocinado por 7 organizaciones internacionales desde 2001. Si desea saber más, diríjase a sdmx.org, donde se establecen los estándares técnicos y las directrices, así como enlaces a otros recursos, tales como SDMX InfoSpace y las guías de autoaprendizaje sobre temas específicos.